comunidad. Según algunas definiciones, una comunidad es un conjunto de personas que comparten elementos en común. Son personas que comparten ciertas cosas, como por ejemplo el idioma, las costumbres, los valores, alguna tarea, alguna visión del mundo, una forma particular de ver al mundo. Hay muchas cosas que definen a una comunidad. No importa lo que sea, no es tan importante qué es lo que se piense o qué es lo que nos una. Lo importante es que ese elemento genere una unión, genere una identificación. Una comunidad es un grupo de personas que se identifica con alguna cosa en particular. También puede ser una ubicación geográfica, ¿verdad? Un barrio, por ejemplo, una colonia, una ciudad. Son comunidades, están unidos por una sección geográfica, comparten una misma tierra, pero también pueden ser elementos más subjetivos, ¿no? Como una forma de pensamiento, una filosofía de vida que se comparten, y eso genera una comunidad, ¿verdad? En nuestra ciudad existen diferentes comunidades. Dependen de muchas circunstancias, ¿no? Las edades también de alguna manera crean cierta identificación. Hay una cultura, hay algo que los une. Por lo general, la comunidad, en la comunidad se crea como una identidad común mediante la diferenciación de otros grupos. También hay elementos internos que generan la comunidad, pero también hay elementos externos, es decir, lo que nos hace diferentes de otros. Eso define una línea, eso define una frontera que entonces crea hacia adentro una comunidad. Se diferencian de otros grupos o de otras comunidades, generalmente por signos o por las acciones que tienen, se comparte, una cultura compartida y se elabora por todos sus integrantes a través de la socialización. En la medida en que estamos juntos, vamos generando una cultura. Por ejemplo, en una familia, la familia tiene ciertas costumbres o tiene ciertos hábitos que se diferencian de otras, ¿verdad? Cuando uno pasa tiempo con una familia distinta a la nuestra, comenzamos a notar ciertas cosas que no son comunes a nosotros, ¿verdad? Notamos esas diferencias, cosas que van generando entre ellos, costumbres que son muy, muy comunes entre ellos y para ellos es de lo más normal, pero para nosotros no lo es, porque somos una distinta comunidad. Eso es a grandes rasgos, eso es en general lo que implica una comunidad. La palabra que leíamos hace un momento decía: todos los que habían creído estaban juntos. Pero no solamente estaban juntos, sino que tenían en común todas las cosas. Ahora, esto es bien interesante. Esto de tener en común todas las cosas, yo me ponía a pensar y analizar esta parte. Y a veces nosotros creemos que tener en común todas las cosas implicaba que cuando estaban juntos allí, pues hacían todo igual. Pero la verdad es que tener en común todas las cosas implica que todo lo que había entre ellos, sus formas de vida, su idioma, sus costumbres, sus cosas, hasta las cosas que eran diferentes entre ellos, las tenían en común. Es decir, generaban una comunidad muy diversa. Ahorita que Karen nos presentaba el video, ¿verdad? Decía que somos un equipo muy poderoso, porque en esa diferencia que hay entre nosotros, si también eso lo tenemos en común, podemos generar un equipo muy fuerte, porque lo que es fuerte en unos compensa lo que es débil en los otros, y viceversa. Las fortalezas de uno compensan las debilidades de los otros. Tener todo en común no significa estar todos igual o haciendo todos lo mismo. Significa que aquello en lo que comparto me uno, y en aquello en que soy diferente lo pongo al servicio de los otros. Tenemos en común todas las cosas, las que somos iguales y las que somos diferentes. Cuando el Señor creó la iglesia, cuando Él pensó en su iglesia, porque Jesús no inventó técnicamente el término iglesia. Cuando Él dijo: sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, quienes lo escuchaban ya conocían la palabra. La palabra eclesía habla de un grupo de personas. Es un término político que se utilizaba en la sociedad para determinar a un grupo de gobierno alternativo, a un grupo de poder, a un equipo de personas que buscaban soluciones, que buscaban ejercer gobierno en el lugar donde ellos estaban.
Jesús pensó en su iglesia. Y cuando Él pensó en su iglesia, pensó en una comunidad. No pensó en lugares para que de manera semanal se llenaran de personas que canten, que oren y aprendan de la palabra. Jesús fue mucho más ambicioso cuando pensó en algo como lo que tú y yo tenemos ahora mismo entre nuestras manos. Jesús pensó en grandes familias que comparten de manera consciente y de manera intencional lo que todos tenemos en común. Y ese elemento que nos une, más allá de todas las diferencias que pudiéramos esbozar ahora mismo, porque en este lugar habemos personas de distintos estratos sociales, de distintos grupos de edad, de distintas orígenes, de distintas culturas particulares. Podemos pensar en todo lo que nos hace diferentes, pero hay algo muy importante que es el elemento que todos aquí compartimos o debemos compartir para ser parte de esta comunidad. Por eso el pasaje comienza diciendo: todos los que habían creído estaban juntos. Porque el elemento común, ese elemento que nos une en este lugar, que nos hace convertirnos en una familia, es nuestra fe. Podemos ser muy distintos entre nosotros, pero siempre y cuando creamos en lo mismo, siempre y cuando tú creas en Jesús como el Salvador y el Señor de tu vida, siempre y cuando tú creas en el sacrificio de la cruz, tú eres mi hermano. Paz de Cristo. Somos hermanos a través de la fe. No es a través de otra circunstancia. No es otra cosa la que necesitamos para generar filiación entre nosotros. La Biblia lo enmarca muy claramente. Si tú crees lo mismo que yo, tú y yo somos familia. ¿Alguien aquí cree en Jesús? ¿Alguien aquí cree en el Señor como su Salvador? Somos familia, somos comunidad. En todo lo demás, a partir de allí podemos ser distintos, podemos pensar diferente, pero si estamos de acuerdo en cuanto a lo que nosotros creemos, Dios nos ha juntado para ser una familia. Hemos creído una misma cosa y esa es la base de nuestra comunidad. No podemos ejercer nuestra comunión basados en otras cosas porque vamos a encontrar diferencias. De la persona que tienes más cerca de ti, hay muchas cosas que son diferentes a ti. No podemos basarnos, no podemos tratar de forzar una uniformidad entre nosotros porque violenta la particularidad de cada persona y tenemos derecho a ser de manera particular como somos, a pensar de la manera en que somos. No podemos basar la comunión en eso. Pero si nos ponemos a pensar y podemos ponernos de acuerdo en cuanto a lo que creemos, tenemos un punto suficientemente fuerte como para mantenernos unidos. Llegar a estar unidos únicamente por la fe es la muestra más clara de que nos hemos convertido en una iglesia madura. Ser un cristiano maduro, ser un hijo maduro, ser un miembro maduro de la familia tiene esa señal distinguible. Entendemos la fe como lo único necesario para poder estar unidos. Cuando yo no he llegado a ese nivel de madurez, estoy buscando que los demás piensen como yo, estoy buscando que los demás hablen como yo, estoy buscando que los demás actúen como yo creo que deberían de actuar. Y por eso muchas iglesias de repente vivimos en esa continua discordia entre nosotros, porque cada uno tiene su perspectiva. Cada uno tiene su forma y cada uno cree que los demás deberían de ser como él es. Y si no hacen las cosas como yo las hago, si no hablan como yo hago, no puedo estar unido a ellos, hermano. Eso habla de falta de madurez en nuestra vida. Un cristiano maduro entiende que la fe es el único vínculo, que creer de la misma manera es lo único necesario, lo único indispensable para poder compartir nuestra vida en una comunidad de fe. Efesios 4:13, el apóstol Pablo le habla a la iglesia y le dice: hasta que todos lleguemos a la unidad ¿de qué? La unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir,
que estar unidos por la fe. Es lo que Dios espera de una verdadera comunidad cristiana, que estemos unidos en lo que creemos, que en eso basemos nuestra unidad y no en ninguna otra cosa, porque todo lo demás es circunstancial, puede o no puede haberlo. Podemos no estar uniformados, es decir, no vernos todos exactamente igual. Podemos pertenecer a contextos distintos. Podemos no estar de acuerdo en todo y se vale, hermano. Se vale que no estemos de acuerdo en todo, que tengamos diferentes puntos de vista en cuanto a aspectos circunstanciales, en cuanto a muchas cosas. Podemos hablar distinto los unos de los otros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si todos podemos creer una misma cosa, eso será el pegamento perfecto para mantenernos unidos. Puedes compartir con aquella persona que es tan distinta a ti, porque mientras los dos crean en la misma cosa, mientras los dos crean en el mismo Dios, en el mismo Señor, y busquen cumplir el mismo propósito, hermano, lo que tú tienes y lo que él o ella tiene, nos pueden ayudar a crecer juntos. La iglesia del siglo I lo entendió de una manera instintiva. Sabían que habían sido llamados. El domingo pasado hablábamos, ¿verdad?, de cómo Dios nos envió, de que somos enviados. Sabían que creían una misma cosa. Sabían que debían de estar juntos. Nadie les dijo, nadie estuvo ahí encima de ellos diciéndoles, a ver, júntense. No, fue algo instintivo. Porque solo tenían una cosa, tenían fe. Era lo único que tenían, habían creído. No existía una estructura previa, no existía una denominación como tal, no existía una organización eclesial. No, lo único que tenían era fe. Habían creído en el mensaje de los discípulos, habían creído en el mensaje de Jesús, a quienes les había tocado escucharlo y verlo. Era todo lo que tenían, pero era todo lo que necesitaban. No ocupaban más, creían una misma cosa y entendieron que si creían una misma cosa, lo mejor, lo más saludable, lo más poderoso era permanecer juntos. No había manuales, no había referentes, no había actividades, pero entendieron por el Espíritu que estar unidos, que ser comunidad, es decir, ir más allá que una reunión semanal. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque creo, y yo he llegado a pensar que una de las cosas que ayudó a la iglesia primitiva a hacer la iglesia primitiva, es decir, ese referente para todos nosotros, aparte de lo que tenían, que era el poder del Espíritu y la experiencia primaria de conocer el Evangelio, una de las cosas que les ayudó era lo que no tenían, ¿verdad? Lo que no tenían. Porque no tenían muchas de las estructuras en las que nosotros ahora descansamos y que se volvieron indispensables, que se volvieron muy necesarias, ¿verdad? Es que si no hacemos esto en la iglesia no puede haber comunidad. Es que si no hay esta actividad, es que deberíamos de hacer aquello, es que deberíamos de hacer esto otro, deberíamos y deberíamos y deberíamos. Ellos no tenían nada de eso y eso les ayudó porque no había muletas en las cuales sostener. Para ellos era algo tan orgánico, tan normal. No era algo forzado, era algo instintivo, una necesidad de ellos. El culto no era indispensable. Yo no sé si tenían culto el domingo, qué tipo de cosas hacían ellos, ¿verdad? Pero no tenían esa estructura de la que nosotros ahora dependemos. Porque hay gente que si no viene el domingo al culto, hermano, se desconectó completamente de la iglesia. No hay otra forma, no hay otra manera. Porque solo el culto es lo único que tienen algunos para poder estar en contacto. Vienen al culto, ven personas, ven gente, pero no pasa de allí. No pasa de ese momento, ¿verdad? Y queremos que toda la unidad y toda la comunión, qué triste, hermano, que el único momento en que abrazas a tu hermano, que el único momento en que saludas a tu hermano es una vez a la semana. Cuando estás aquí en el culto y prendemos las luces de la sala y los invitamos a todos a darse un abrazo, pero no más vuelves a ver a ninguno de tus hermanos en la semana. ¿Te das cuenta? Nos hacemos dependientes de ciertas estructuras y de ciertas cosas, pero ellos no lo tenían. Ellos entendieron que ser una comunidad era de todos los días y de todas las cosas. No solo del culto y del momento de la adoración, sino también del día a día, del trabajo, de la familia, de compartir momentos juntos, de comer juntos entre semana.
de hacer cosas que nos unan, de compartir lo que yo tengo. Si yo puedo realizar alguna labor, algún trabajo, ¿cómo puedo bendecir a mi familia con eso? Si yo tengo facilidad para ciertas cosas o Dios me ha bendecido en cierta área, puedo compartirlo con mis hermanos. Eso es comunidad. Tenían en común todas las cosas, pero no era solamente eso de compartir y de sentir bonito y de tener momentos agradables. No era solamente algo placentero, sino que también lo entendieron como algo necesario. Ahora quiero ver 3 razones o 3 beneficios de vivir en comunidad. ¿Por qué necesitamos ser comunidad? ¿Por qué yo necesito ser parte de una comunidad? Y una parte activa, no solamente el domingo y de vez en cuando, sino ser parte activa de una comunidad me beneficia a mí. Hermano, estar unido a la iglesia no es un favor que usted me hace a mí, es un favor que se hace a usted mismo. Porque vivir en comunidad, en primer lugar, me permite crecer de manera saludable. Efesios 4:16, el apóstol Pablo dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ningún miembro puede crecer en solitario. Mira, hermano, yo te creo si tú me dices: pastor, es que mi relación con Dios es personal. Sí, yo te creo, está bien. No, pastor, es que yo en mi casa oro, yo en mi casa leo la Biblia, yo medito en la palabra, y te creo, hermano, créeme, no estoy aquí para juzgar eso. Pero hay una parte importante que te estás perdiendo. Tiene que ver con los unos a los otros. Hay bastantes mandamientos en la Biblia que van enmarcados en eso, los unos a los otros. ¿Y cómo puedes cumplir esa parte? ¿Cómo puedes cumplir esa parte? Yo te creo que tu relación con Dios es buena. Si tú me dices: pastor, yo tengo buena relación, yo con Dios, yo y Dios estamos bien arreglados aquí, yo te creo, hermano. Pero te falta una parte importante que también Dios nos dejó. Esa parte que dice los unos a los otros. Y si tú lo buscas en la palabra, te vas a encontrar toda clase de acciones que Dios nos manda. Que nos cuidemos los unos a los otros, que nos amemos los unos a los otros, que intercedamos los unos por los otros, que llevemos los unos las cargas de los otros y cumplamos así la ley de Cristo. Hay muchos mandamientos que van enmarcados en estas 2 palabras, los unos a los otros. Porque no podemos crecer completamente en solitario. Sí, hay una parte de mí que necesita ser muy personal entre yo y Dios, pero hay otra parte de mí que necesita crecer en el contacto con los demás miembros de la familia de Dios. Nos necesitamos. Somos necesarios los unos para los otros. Sí, hermano, ese hermanito que de repente te dan ganas de orar y decirle: Señor, o te lo llevas o te lo mando, ¿verdad? Lo necesitas, sí. Porque ¿quién puede fortalecer más tu paciencia que Él? ¿Quién te puede ayudar a ser tolerante? ¿Cómo vas a aprender a ser tolerante si no tienes a alguien allí que constantemente te incomoda y te dice: Señor? No podemos crecer si nos estamos acomodando, ¿verdad? Y hay gente que dice: yo mejor solito porque más a gusto. Sí, más a gusto, pero no creces, hermano. Es la incomodidad, es ese roce que a veces se da lo que me hace crecer, lo que fortalece mi carácter, lo que me hace ser más paciente, más tolerante, lo que me enseña a ser más sabio, cómo tratar con diferentes tipos de personas. Eso es lo que nos hace crecer. Sí, hermano, te necesitamos y nos necesitas. Somos todos necesarios. Porque en el trato unos con otros es en el cual podemos crecer. La idea de Dios para la iglesia es que todos crezcamos, pero que crezcamos con la ayuda de los demás. Querido amigo que hoy estás aquí, tal vez es la primera vez que vienes y tú dices: ¿y todo eso que hizo el pastor, qué tiene que ver conmigo? Yo no soy parte de la familia. Yo creo que si estás aquí es porque tú quieres conocer a Dios. Es porque tú quieres crecer en tu espíritu. Sabes que el venir a este lugar trata con cosas del corazón, con cosas del espíritu. Sabes, Dios quiere que tú crezcas en el conocimiento de Él. Pero la Biblia dice que nadie puede ver a Dios.
que Él es invisible para el ojo humano. Pero por eso Él creó la comunidad, para que a través de este grupo de personas imperfectas tú puedas conocer al Dios perfecto. Nos necesitas. No vas a poder conocer a Dios si no es a través de una comunidad como esta. No somos la única, existen cientos, miles de comunidades alrededor del mundo. Pero esta comunidad a donde Dios te trajo es necesaria para que tú puedas conocer a Dios. Así es que lo mejor que puedes hacer es ser parte de una familia como esta. Vas a encontrar muchos errores en nosotros, pero te aseguro que si eres paciente y verdaderamente intencional, vas a poder conocer lo mejor del amor de Dios en medio de estas personas imperfectas. Dios nos hizo necesarios los unos para los otros, para que crezcamos. Porque como te decía, las fortalezas de uno compensan las debilidades de los otros y viceversa. No estamos completos. Nos necesitamos los unos a los otros. Nadie tiene todas las fortalezas, nadie tiene todos los dones, nadie tiene todas las virtudes. Tenemos virtudes y tenemos defectos. Y ahí es donde el cuerpo se enriquece. Ahí es donde somos más poderosos cuando estamos juntos, cuando estamos unidos. Hermano, ¿quieres crecer espiritualmente? Me necesitas y te necesito. Porque es allí donde podemos encontrar un crecimiento saludable. Todos los miembros. Si tú sacas a un miembro del cuerpo, ese miembro ya no sigue creciendo, ya no se sigue desarrollando. El crecimiento está en esa unidad que el cuerpo provee, donde cada uno ejerce una actividad distinta, donde cada uno tiene una cultura un tanto diversa a la de los demás. Y eso no es malo, al contrario, eso es buenísimo, porque nos permite conocer otro tipo de cosas. ¿Sabes? En lo particular, a mí me encanta conocer otras culturas, me encanta conocer otras personas, vivir ese tipo de experiencias interculturales es muy emocionante para mí, porque el conocer gente que hace las cosas de manera diferente me enseña otras perspectivas distintas, otras formas diferentes, y a veces estamos tan cerrados, tan encerrados en nuestra propia realidad, en nuestra propia cultura, en nuestro propio medio, y no le damos la oportunidad, y no aprendemos, y no crecemos, hermano. No todo está aquí. Paz de Cristo. No tienes todo aquí. Hablar con otras personas hace que tu mente se expanda, que conozcas otras cosas, e incluso hablar con personas con las cuales no estás 100% de acuerdo. Es maravilloso porque te permite tener otras perspectivas, y a lo mejor en el momento, ¿verdad?, medio que te enchila lo que te dicen porque tú no estás muy de acuerdo, pero cuando te vas y lo piensas bien, dices, bueno, hay algo de razón en esto. Dale la oportunidad. Démosle la oportunidad a la comunidad, porque la comunidad nos ayuda a crecer sanamente. Se vuelve más fuerte con las dificultades. Sí, tratar con personas es difícil, pero es rico, es muy bienaventurado, es muy bendecido cuando podemos estar juntos. La segunda cosa o el segundo beneficio de vivir en una comunidad es que la comunidad nos da identidad, y querámoslo o no, el hombre necesita tener una identidad. Todos necesitamos saber quiénes somos, necesitamos sentirnos afiliados a algo. El hombre tiene esa necesidad, es instintiva. Los sociólogos le llaman el instinto gregario, o el instinto, la necesidad de pertenecer, de ser parte de algo que me trascienda, de ser parte de algo más grande que yo. Eso me hace sentir identidad. Y esto de tener una identidad es mucho más que solo un nombre, es mucho más que solo un título. Es generar toda una cultura alrededor de nosotros. La identidad habla de quiénes somos, habla de la cultura que nos rodea. Porque soy y entonces hago las cosas de cierta forma. Es una forma de vida que nos separa del resto, que nos identifica de los demás, que nos hace diferentes. No podemos ser comunidad si no nos distinguimos de otras personas, si no nos identificamos y somos identificados con una familia en específico. Y eso es lo que nos da la comunidad, nos da una identidad, nos separa del resto, no en el afán de no estar unidos a ellos, sino de unirnos de la forma correcta. Cuando yo tengo una identidad definida, mi filiación con otros es mucho más responsable, es mucho más respetuosa. Yo no puedo relacionarme con los demás si primero no sé quién soy yo. Identidad
es algo más de cómo nos vemos. Eso es muy reduccionista, ¿sabe? Identidad de iglesia, identidad como hijos de Dios, es algo que se vuelve instintivo, no es pensado, no es programado, no es algo que se puede imitar, es algo que nace en lo profundo. Es algo que está inmerso en nuestro ser. La iglesia del libro de los Hechos tenía un ADN que los distinguía de los demás. Si usted lee la palabra y en el libro de Hechos va a encontrar algunas cosas bastante peculiares que ya eran parte. Ellos tenían un ADN de generosidad. La Biblia dice que ellos vendían lo que tenían y lo repartían según la necesidad de cada uno. Eso no era común. Eso era algo que los diferenciaba de los demás. Tú los veías a simple vista y no notabas la diferencia porque se vestían exactamente igual que todo el mundo. Pero los identificabas donde quiera que andaban por las cosas que ellos hacían. No era común que se cuidaran de esa forma, que se amaran de esa manera tan profunda, que compartieran las cosas, que compartieran la vida de esa manera tan profunda, tan libre. Eso los diferenciaba del resto de las personas. Tenían un ADN de compañerismo, comían juntos, dice, con alegría y con sencillez de corazón, compartían la mesa unos y otros. No eran banquetes especiales, no, era la mesa común, era lo que ellos comían todos los días, pero lo hacían juntos, lo hacían con alegría. No era una obligación, no era una imposición, era un sentir de su corazón. Se sentían alegres cada vez que podían compartir la mesa con alguien. Y lo hacían con sencillez de corazón. No estaban intentando impresionar a nadie. No estaban intentando que vean que el sazón de la casa aquí este es el bueno, ¿verdad? No, había sencillez, había humildad. Porque dentro de ellos, en su ADN, había amor, había compañerismo. En su ADN estaba implícita un fuerte sentido de adoración. Alababan a Dios por todo. Le daban gracias a Dios por todo. No era un culto, no era un momento en particular. Toda su vida era adoración para Dios. Ellos estaban rendidos completamente. Era una comunidad que se distinguía porque siempre estaban honrando a Dios. Y también había en ellos, en su ADN, el servicio. Dice la palabra que tenían favor con todo el pueblo. Eran serviciales, siempre estaban buscando cómo servir a su prójimo. ¿Te das cuenta? A simple vista se veían como cualquier otra persona, pero había cosas tan importantes y tan peculiares en ellos que los separaban del resto de los demás. No era una imposición, era lo más natural en ellos. La identidad es el resultado de la socialización. Así funcionan las familias. Así es como se genera la identificación familiar. Nadie dice, esta familia va a ser así, o nosotros vamos a hacer esto, o vamos a hablar de esta manera. No, en la medida en que están juntos, comienzan a imitarse los unos a los otros. Dicen algunos que cuando las parejas están juntas durante mucho tiempo, el esposo y la esposa, están juntos durante mucho tiempo, comienzan a parecerse incluso físicamente, porque se ven tanto a la cara, porque se ven tanto al rostro, que van siendo transformados el uno en el otro. Es increíble, pero es natural. Igualmente pasa con los hijos. Pues sí, los hijos se parecen a uno, ¿verdad? Físicamente, pero también comienzan a parecerse en un sentido emocional, comienzan a parecerse en un sentido racional, social, y nadie lo determina, nadie lo ordena, nadie lo manda. Simplemente sucede por la socialización continua. Estamos juntos y entonces comenzamos a parecernos los unos a los otros. Van generando valores, van generando un lenguaje, prioridades, mientras se enfrentan juntos el reto que se va presentando en la vida. Eso solo lo logra una verdadera comunidad. Hay una identidad que se va formando en la socialización. Si tú volteas a tu alrededor, hermano, y todavía te sigues sintiendo muy aparte, todavía te sigues sintiendo muy diferente, todavía no logras entender la dinámica alrededor de ti, hermano, tienes que repensar tu socialización.
Porque es la socialización lo que genera una identidad conjunta. Si tú no logras entender todavía de qué se trata esta iglesia, de qué se trata esta comunidad, hermano, necesitas encontrarte con tus hermanos cara a cara. Es la socialización la que genera una identidad común. Ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 11, nos cuentan que a Antioquía, los discípulos, se les llamó cristianos por primera vez. Pero no fueron ellos los que les dijeron: ahora nos van a decir cristianos, llámenos cristianos, y pusieron un título allá afuera, los cristianos de Antioquía. No, la gente les comenzó a decir así. Los identificaban de una manera muy particular, porque su identidad era clara a la vista por las cosas que hacían. Y por último, una verdadera comunidad favorece una reproducción efectiva. Si queremos crecer de verdad como familia, necesitamos portarnos como una verdadera comunidad. Juan capítulo 13, versículo 35 dice: en esto conocerán que todos ustedes son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. La parte que el Señor considera más atractiva de la iglesia, hermano, no son sus eventos, es su comunidad. Debemos dar un paso hacia adelante de los eventos o los programas atractivos a las comunidades atractivas. Que la gente nos vea a nosotros. Este es el tesoro más precioso de esta iglesia, hermano. No es la alabanza, no es el lugar, no son sus programas. ¿Quieres conocer el tesoro más precioso y el arma más poderosa de Dios para nosotros? Voltea a tu alrededor. Es la gente, somos nosotros. Dios no le interesa que conozcan este lugar. A Dios no le interesa tanto que conozcan nuestros programas o nuestra alabanza o nuestra predicación. Dios quiere que te conozcan a ti, que nos conozcan a nosotros, porque nosotros somos la iglesia. La idea de la casa abierta, como la queremos implementar nuevamente este año, es que conozcan a la familia, no precisamente la casa, que conozcan a la familia, porque no se van a enamorar de este lugar, y si lo hacen están desviando su atención de lo más importante. Dios quiere que se enamoren de ti y de mí, como casa, como comunidad, porque lo demás es circunstancial. Hoy estamos aquí, mañana quién sabe dónde vayamos a estar, pero si seguimos siendo nosotros, si sigues siendo tú, si sigo siendo yo, y juntos en armonía, el elemento que hace que las personas quieran estar con nosotros, eso no va a cambiar nunca. La comunidad es nuestro bien más valioso. Nos necesitamos unos a otros, hermano, para poder crecer, para tener identidad, para reproducirnos sana y efectivamente. Necesitamos estar dispuestos a participar de la comunidad y no solo de una actividad semanal. ¿Sí me escuchaste, verdad? Ser comunidad va mucho más allá del domingo en este lugar. Ser comunidad es atrevernos a estar juntos el resto de los días, el resto del tiempo. Yo quiero invitarte, mi hermano, a que repensemos lo que una comunidad significa. Porque cuando tú lo entiendes, todo lo que tiene que ver contigo funciona. Todo lo que tiene que ver contigo sirve. Hay gente que no logra conectarse con la familia porque no sabe o no puede entender lo que puede hacer en esta casa, lo que puede hacer en esta familia, porque estamos circunscritos a este momento, al momento del culto. Pastor, pero es que yo no sé cantar, es que yo no puedo ser ujier, es que yo no puedo ser maestro de niños. Hermano, todo lo que tú tienes, todo lo que tú haces sirve cuando entendemos el verdadero concepto de comunidad. Tener en común todas las cosas. No vas a poder seguir creciendo si no te mantienes unido a la comunidad. No vas a poder reproducirte sanamente como un hijo de Dios, como un discípulo de Jesús, si no haces uso correcto de la comunidad. Hay gente que le gusta mucho evangelizar, pero no quiere estar unido a la iglesia. Y luego habla a alguien, le habla a una persona de Cristo, pero ya no puede avanzar más porque no tiene a dónde llevarlo. No tiene dónde ir, no hay comunidad, no hay iglesia, no hay familia a dónde unirlo, y por lo general esa semilla termina perdiéndose. No puedes crecer, no puedes reproducirte.
No puedes tener una identidad clara si no participas fielmente, si no participas alegremente, si no participas responsablemente de tu comunidad. No hay otra estrategia, hermano. La familia, la comunidad es la estrategia de Dios para que podamos transformar a este mundo. La puerta está abierta, tanto para los que son de la familia como para ti que aún no lo eres, para formar parte del equipo más poderoso y más precioso de Dios para cambiar al mundo. Cierra tus ojos y dite a ti mismo: yo soy comunidad. Yo soy parte de esta familia. Yo soy parte de esta casa. Señor, ayúdame a ser, ayúdame a permanecer, a ser más intencional en estar unido a la familia. Si tú no has estado participando activamente de lo que somos como familia, hoy es un buen momento para comprometerte y decirle: Señor, yo quiero ser parte activa de esta familia. No quiero ser un esporádico. No quiero ser alguien que con limitaciones se une, porque quiero disfrutar de lo mejor que tú nos ofreces como parte de una familia. De lo mejor que tú nos das, Señor, a ser parte de una familia de fe. Un crecimiento profundo, Señor. Ayúdame a crecer juntamente con mis hermanos. Ayúdame a desarrollarme, Señor, juntamente con ellos. Que aún esas personas con las cuales no estoy completamente de acuerdo puedan enseñarme, puedan ayudarme a crecer. Ayúdanos a ir más allá de nuestras limitaciones. Que no pongamos tanto la mirada en las cosas que nos hacen diferentes, en las cosas que me hacen distinto. Que pueda concentrar mi mirada en aquello que nos es común, en la fe que has puesto en nuestros corazones, en la salvación a través de la cual tú nos has alcanzado. Queremos ser una verdadera comunidad. Queremos ser una verdadera familia extendida, Señor, pero ese amor, ese deseo de estar juntos todos los días y no solo el domingo, es algo que solo tu Espíritu puede provocar en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Queremos estar unidos. Ayúdanos a ver esas uniones. Ayúdanos a encontrar esos puntos de conexión y que podamos fortalecerlos, porque el mundo necesita ver una familia unida. El mundo necesita ver una iglesia unida. El mundo necesita ver una verdadera comunidad, un verdadero grupo de personas que comparten lo más importante y que no permiten que las otras diferencias los separen, sino que son uno. Aún en sus diferencias son como un solo